Hoy en Matemáticas para Todos aprenderemos sobre la resolución de ecuaciones lineales. Primero vamos a estudiar las propiedades de una igualdad. Las propiedades se cumplen prácticamente para las 4 operaciones básicas. Para la suma, se tiene que si sumamos la misma cantidad a ambos lados de la igualdad, es decir, al miembro derecho o al izquierdo, la igualdad se va a mantener. Eso sí, hay que hacerlo a ambos lados. Porque recordemos que hacíamos alusión o comparábamos una igualdad con una balanza, ¿verdad? Entonces, si yo agrego un peso, digamos, a un lado, también tengo que agregarlo al otro, la misma cantidad, para que se mantenga en equilibrio. Lo mismo sucede con la resta. Si yo resto una cantidad de un lado de la igualdad, también lo tengo que hacer, o si lo hago también al otro lado, pues la igualdad se va a mantener. En el caso de la multiplicación, yo puedo multiplicar ambos lados de la igualdad por un número cualquiera y se va a mantener la igualdad, que la igualdad es cierta. Para la división, si dividimos por la misma cantidad, eso sí, la cantidad por la que vamos a dividir tiene que ser distinto de 0, porque no podemos dividir entre 0. Entonces, si dividimos a ambos lados de la igualdad por un mismo número, el resultado o la igualdad, más bien dicha, se mantiene igual, es decir, no se ve afectada. Veamos también la propiedad de simetría. Esta propiedad lo que me dice es que la igualdad se mantiene de un lado a otro. No importa si yo cambio los miembros de un lado y los paso al otro y viceversa, la igualdad se va a mantener. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos esta igualdad. Dice que 3 por 4 es igual a 6 más 6. Y es cierto, ¿verdad? Que sabemos que esto es 12. Y esto también es 12. Entonces sí es igual, ¿verdad? Ahora, si yo agrego una cantidad a ambos lados, por ejemplo 5, vamos a ver que la igualdad se va a mantener. Entonces aquí era 12 más 5, esto es 17. Y 12 igual más 5, 17. Entonces, no importa si yo agrego una cantidad a ambos lados, la igualdad, o sea, siempre van a ser igual los dos lados. En el caso de la resta sucede lo mismo. Veamos el mismo ejemplo, ¿verdad? Solo que ahora lo que vamos a hacer es restar. Entonces le restamos 5 a ambos lados. Ya sabíamos que este era 12, ¿verdad? Porque es el mismo ejemplo anterior. Entonces, si yo a 12 le quito 5, ¿verdad? Esto me queda 7, igual aquí me queda 7. Entonces, no se ve afectada la igualdad. Para el caso de la multiplicación, tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos que 3 por 4 es 12 y 6 por 2 también es 12. Están multiplicándose a ambos lados. Y si yo agrego otro factor o otro número por el cual multiplicar, por ejemplo, menos 2. Si yo multiplico por menos 2 a ambos lados, como aquí ya tenía que estar a 12 por 2, esto es menos 24. Pero obviamente, si multiplico por ese mismo número al otro lado, pues la igualdad se va a mantener. También es menos 24. En el caso de la división, usemos el mismo ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es dividir por menos 2. Entonces, si yo tenía 12 entre menos 2, esto es menos 6. Y 12 entre menos 2, esto es menos 6 y la igualdad pues se mantiene. Es decir, que lo que me dio a un lado me dio igual al otro porque dividí ambos lados por la misma cantidad. Obviamente si yo uso cantidades distintas en cada lado, la igualdad no se va a mantener. Y la simetría a lo que se refiere, por ejemplo, que si yo le doy vuelta a esta expresión, es decir, que paso este para acá y esto para acá, sigue siendo la misma igualdad, o sea que no hay problema si yo cambio de lado los miembros, la igualdad sigue siendo la misma. Ahora vamos a ver la solución de una ecuación de primer grado, más bien cómo se resuelve. Para resolver, o más bien resolver una ecuación lineal, implica encontrar el valor de la variable de la incógnita. Recordemos que la variable incógnita hace referencia a la letra, ¿verdad? Para que la igualdad se mantenga cierta. Es decir, que necesito saber cuánto vale la letra para que esa igualdad esté, digamos, correcta.
Es decir, que ambos miembros de la ecuación sean iguales. Es decir, lo que está al lado derecho tiene que ser lo mismo a lo que está al lado izquierdo. Ahora nos vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos esas propiedades de igualdad para resolver una ecuación? Bueno, prácticamente lo que haremos para despejar la incógnita es que el término que vamos a quizás a mover de un lado a otro debe realizar la operación opuesta que hace en un miembro y debe pasar al otro miembro. ¿Cómo así? Quizás esto sea un poco confuso. Vamos a ver algunos ejemplos. En pocas palabras, si, por ejemplo, yo quiero pasar para despejar, es decir, dejar sola a la letra o a la incógnita, yo quiero quitar un término o un número, una letra o lo que sea, tengo que hacer la operación contraria de la que está haciendo en uno de los miembros, por ejemplo. Para eso vamos a recordar, por ejemplo, vamos a recordar que la operación opuesta a la suma es la resta. Y lo mismo, la operación contraria de la resta es la suma. Para el caso de la multiplicación, la operación opuesta es la división. Igual, la operación contraria de la división es la multiplicación. Entonces, por ejemplo, si a un lado el término que yo quiero quitar está sumando, pues para poderlo despejar o pasar al otro lado, tengo que restar. En el caso de que yo tenga un elemento que está multiplicando, para poderlo quitar de un lado del término, tengo que hacer la operación opuesta, que es la división. Por ejemplo, me dicen, determine el valor de la incógnita. Recordemos que la incógnita es la letra que aparece en la ecuación. Entonces debemos que despejar a X. Repito, despejar consiste en dejar sola la variable y al haberla dejado sola significa que ya encontré el valor de esa incógnita. Entonces, ¿qué se hace para despejar? Bueno, la idea es dejar sola la X, ¿verdad? Entonces primero lo que vamos a quitar es este término que está acá. Como la operación que está haciendo es suma, ¿verdad? La operación contraria de la suma es resta. Entonces lo que vamos a hacer es restarlo a ambos lados, ¿sí? Lo restamos a ambos lados. Entonces repito, como la idea es ir dejando sola a la variable, es decir, a la incógnita, vamos quitando aquello que no nos estorba, digamos, o que está acompañando a la X. Lo primero que quitamos es este 8, pero como este 8 está sumando, la operación contraria que tiene que hacer es restar, ¿verdad? Pero recordemos que la propiedad de una de las propiedades que vimos al inicio de la igualdad es que si yo resto un número a un lado, también lo tengo que hacer al otro lado. Entonces aquí se cancela, queda 0, desaparece el 8 y aquí hacemos la operación, esto es menos 2. Ahora, ya casi tenemos despejada nuestra variable, es decir, casi la dejamos solita. Ahora el número que está estorbando, si es que lo podemos llamar así, es este 3. Recordemos que cuando un número está solo a la par de una letra, como en este caso, significa que aquí hay una multiplicación. Entonces, para poder eliminar este 3 de acá, la operación contraria a la multiplicación es la división. Pero si dividimos a un lado entre 3, también tenemos que dividir al otro lado entre 3 para que la igualdad se mantenga. Recordemos las propiedades. 3 entre 3, esto es 1, se cancela, ¿verdad? Y solo queda X. Entonces, X vale menos 2 tercios. Y ya encontramos el valor de la variable. Veamos otro ejemplo. Determinemos el valor de la incógnita. En este caso, vamos a despejar a la A, porque la A es la letra que aparece, ¿verdad? Entonces, a ella es la que queremos dejar solita. Bueno, aquí tenemos un menos 10. Obviamente, por ser negativo, está restando. Entonces, para poderlo eliminar, vamos a hacer la operación contraria.
Por lo tanto, la operación contraria de una resta decíamos que era la suma, ¿verdad? Entonces sumo 10, pero si lo hago a un lado, también lo tengo que hacer al otro para que se mantenga la igualdad. Entonces, menos 10 más 10, esto es 0, queda 5a, y al hacer esta operación queda menos 20, ¿verdad? Porque esto es una resta y se escribe el signo del mayor. Ahora, este menos 5, ustedes podrían creer que está restando, pero no. Por estar a la par de la letra, recordemos que eso es una multiplicación. Lo que está pasando aquí, que es una multiplicación, pero el número es negativo. Ahora, para poder quitar ese menos 5, tiene que hacer la operación contraria a ambos lados de la igualdad. Entonces, como la operación es multiplicación, decíamos que la contraria es división, pero se divide el mismo número con todo y su signo. Aquí no, si aquí arriba es negativo, aquí abajo también es negativo. Pero si dividimos a un lado por un número, también lo tenemos que hacer al otro, porque eso hace que se mantenga la igualdad. Recordemos las propiedades de igualdad que vimos al inicio. Menos 5 entre menos 5, esto es 1 y solo queda A. Ahora, menos entre menos da más, ¿verdad? Y 20 entre 5, esto es 4. Es decir, que el valor de nuestra incógnita es 4 positivo. O sea que A tiene que valer 4 para que esta igualdad sea correcta. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo sé si la solución de mi ecuación es correcta, verdad? Es decir, que si el valor que encontré es el valor que debía hallar, ¿verdad? Y no es otro y me he equivocado. Entonces, lo que debemos hacer para comprobar que el valor de una incógnita es la solución de una ecuación, lo que vamos a hacer es cambiar el valor de la variable o la letra por el valor que encontramos y se debe cumplir que sea lo mismo a ambos lados de la igualdad. Por ejemplo, me pregunta, ¿es y igual a 2? ¿Es y igual a 2 la solución de esta ecuación? Si tomamos la ecuación, decía que para comprobar que esta es la solución de esta ecuación, bueno, tomo la ecuación y cambio. ¿El que voy a cambiar? Cambio la letra o la variable por el valor que me están dando. Y si me da lo mismo a ambos lados, pues sí es la solución. Entonces, cambiamos la y por menos 2. Recordemos que el 2 y la y están multiplicando. Entonces, igual aquí cuando cambio, tiene que seguir multiplicando. Entonces, veamos si nos da lo mismo a ambos lados. Todavía no sabemos, queremos ver eso, ¿verdad? Entonces, 2 por menos 2, esto es menos 4. Y menos 4, esto es menos 8. Como nos dio lo mismo a ambos lados de la igualdad, vean, significa que el valor que nos dieron sí es la solución. Entonces, sí es la solución. Si nos hubieran dado valores distintos a ambos lados de la igualdad, podríamos decir, no, ese valor que nos ha dado no es la solución de esta ecuación. Quizás es la solución de otra, pero de esta no es la solución. Entonces, esa es la forma de comprobar. Ahora, como yo sé que has aprendido y has puesto mucha atención este día, te pongo un ejercicio propuesto. Este ejercicio propuesto, lo que tienes que hacer, pues, es encontrar el valor de la incógnita en esta ecuación de acá y aparte, pues, comprobar, como acabamos de hacer. Encuentras el valor de la X y luego cambias la X por el valor que obtuviste y luego tienes que comprobar que te da lo mismo a ambos lados de la igualdad para verificar que está correcto. Así que inténtalo, yo sé que tú lo puedes hacer y puedes compartir tu respuesta.